en el scrimmage alguien salió lesionado y se le rompió la nariz y tenía sangre. Bienvenidos a este nuevo proyecto, al nuevo podcast que vamos a lanzar, Los Tigres de Mérida. Sí, y pues como ustedes saben, es un equipo de gran tradición en el estado. Tenemos 31 años fomentando el fútbol americano infantil y juvenil. Y en este nuevo proyecto, pues la idea es ir presentando personalidades del fútbol americano de Yucatán, de la liga donde jugamos y de otros equipos del estado. Hoy se nos hizo muy importante, pues principalmente invitar al vocero o no sé si representante, conocemos a varios de los pioneros del fútbol americano en Yucatán. Y con nosotros está el arquitecto Elías Cisneros Ávila, que pues es parte de ese gran grupo que puso su semilla aquí en el estado, y lo invitamos a platicar principalmente para que vayamos introduciendo a los aficionados al fútbol americano y a la gente que nos sigue aquí en Yucatán, y la que no nos sigue, a que conozca la historia de lo que es este deporte en el estado. Pues bienvenido, arquitecto. Estamos aquí para seguir haciendo hermandad y seguir haciendo crecer este deporte en el estado. Pues bienvenido. Gracias, Carlos. Qué bueno que mencionas esta palabra, hermandad. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y sobre todo ver tantas caras jóvenes, ¿no? de nuevos deportistas que están iniciando en este bellísimo deporte, que efectivamente una de las cosas que mejor hace es construir hermandad. Siento que cuando uno entra a un equipo, ama los colores, tiene lealtad a esa institución, y bueno, ustedes en Tigre están haciendo un gran trabajo al respecto, y nos da gusto verlo a nosotros como precursores e iniciadores del fútbol americano aquí en la península de Yucatán. Pues en su momento sucedía lo mismo, ¿no? Y tuvimos algunas secuelas posteriores de los que iniciamos, y luego iban iniciando los más jóvenes hasta que se diluyó ya el equipo posteriormente. Pero es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Okay. Muchísimas gracias. Pues la realidad es que quisiéramos que nos ahora sí que nos indique, que nos diga, que nos cuente pues cómo fue el inicio del fútbol americano aquí en Yucatán. Tenemos algunos datos nosotros de ello, pero pues quién mejor que ustedes. Nosotros sabemos que iniciaron hace 50 años con un grupo de entusiastas, conocedores, aficionados, o no sé qué eran, necios, no sé, hace 50 años, en 1975. Entonces, platícanos un poco de eso para ver, pues para que sepa la gente del estado, ¿no? Que sepa que hace 50 años el fútbol americano llegó aquí a Yucatán. Sí, es correcto. Carlos, mencionaste en la introducción los 35 años que tiene Tigres como institución, y nosotros en 1975, los Búfalos, empezamos hace 50 años, que acabamos de celebrar ahorita nuestro 50 aniversario con un desayuno de aniversario. Pues empezó, yo diría, como una serie de diosidencias. No es que alguien tuviera en concreto un plan que dijera, mira, vamos a hacer este equipo para luego hacer un torneo y luego una liga. No, era simplemente unas ganas de jugar el deporte durante unas vacaciones de verano. Entonces estamos hablando nos remontamos al verano del 75 en el CUM de Itzimná, que es el Colegio Montejo, y un grupo de amigos que quería jugar americano sin utilería. Hay que mencionarlo, sin utilería en la secundaria, ¿no? Entonces en el verano se empieza el torneo, empiezan luego que ven que se consolida un grupo, empiezan a buscar un nombre que los identificara, y ahí en una votación sencilla de reunión después de la práctica deciden ponerle Búfalos. Y entonces los Búfalos inician en ese verano del 75 y ha ido avanzando esta historia muy agradable, que se ha ido consolidando no solamente como una unión deportiva, sino luego como una unión de amistad
Y yo diría que hace ya más de 20 años es una hermandad. O sea, ya los búfalos en la manada nos consideramos hermanos y nos hemos ido apoyando en lo que podemos unos a otros. Pero quiero insistir en la palabra diosidencias porque no fue nada planeado, no fue algo que estuviese estudiado y vamos a tener esta guía. Fue realmente muy, muy espontáneo. Entonces, después de este brote inicial del 75, yo quisiera mencionar dos momentos clave a lo largo de esa trayectoria, donde en el 75 pues eran, porque yo no estaba todavía en ese momento, estudiantes del CUM. Y ahí está, no sé si llamarle tradición, pero era uso y costumbre decir que los que jugábamos fútbol americano destruíamos el campo, porque con el scrimmage y pisar y que dañábamos el césped. Y pareciera que los de fútbol soccer no dañaban el césped, pero nosotros éramos los malos que dañábamos el césped. Y en una ocasión, que además de que empezaron a crecer el rumor de que dañábamos el césped, en el scrimmage alguien salió lesionado y se le rompió la nariz y tenía sangre en su cara, pues entonces ya los maestros del CUM dijeron, oye, estos están ya pasándose de los límites aquí de las reglas de la escuela. Y entonces nos pidieron que desalojáramos el campo del CUM. Entonces ahí hay un momento un poco de crisis porque ya no teníamos dónde entrenar, pero entonces nos fuimos, afortunadamente nos abrieron las puertas en el Rogers Hall, que había un arquitecto allí que nos permitió entrenar. Entonces cambiamos de sede, nos fuimos al Rogers. Ya es tal vez el 77, es ahí cuando yo me incorporo, cuando los vi entrenar y jugar en el Rogers. Entonces yo ingreso al Búfalos en el 77. Y a partir de ahí van sucediendo, que sí nos consolidamos durante muchos años en el Rogers, y van sucediendo muchas cosas. Jugadores entraban, jugadores salían, pero yo diría que siempre lo que había era, al no haber otros equipos, lo que había era torneos o juegos de scrimmage nada más entre ofensiva y defensiva. Un punto importante es que llegaron a entrenarnos un coach a la ofensiva, el coach Manolo Castillo Rendón, que también es arquitecto, y el coach Manolo venía de jugar de los Borregos del TEC de Monterrey y él entrenaba a la ofensiva. Y llegó también de la Ciudad de México el contador Hernán Castro, y el contador Castro entrenaba a la defensiva, y que inclusive entre ellos ya empezaron a tener sus piques, ¿no? Y vamos ofensiva, vamos defensiva, y nos iban motivando. Y aunque éramos del mismo equipo, pues había pique entre... Había competencia. Exactamente, había competencia entre esos dos. Entonces ahí hay un momento importante donde te identificas de qué parte quieres ser, en qué posición quieres jugar, y te vas identificando más, no solo con el equipo, sino con una posición en específico. Y es muy importante en tu nivel de formación, como digo, de secundaria y preparatoria, buscar buenos ejemplos y buscar liderazgos, ¿no? Entonces tú vas viendo quiénes eran los que jugaban en tu posición, pero en la NFL, y pues tienen esto del hombre del año y hacer buenas acciones, vincularte con la sociedad. Entonces para nosotros esa fue una época muy interesante, yo diría del 77 al 81, cuando era básicamente jugar entre nosotros mismos, porque no había otros equipos con quienes jugar, ¿no? Posteriormente, después del 81, es cuando empezamos a escuchar que había ya iniciado la formación de otros equipos en Campeche, en Cancún y en Chetumal. Y entonces empezamos del 81 en adelante, empezamos a jugar contra una vez de otros estados. Exactamente, una vez contra Campeche, una vez contra Cancún, a veces que estaba más lejos contra Chetumal, allá estaban los armadillos de Chetumal. Y era difícil viajar porque teníamos que pagarlo con nuestros propios recursos, no había ningún apoyo por ninguna institución de gobierno ni nada, todo era nuestro. Entonces, ese sería para mí un momento también clave cuando empezamos a jugar contra otros. El primerito fue contra Cancún, porque precisamente de ahí a Cancún llegaron los equipos que compramos. La primera vez que nos vestimos con utilería, fíjate, ya del 75 era sin utilería, y ya prácticamente en el 80 recibimos los
los Las primeros utilerías. equipos con utilería, cascos, etcétera, que importamos de Estados Unidos, llegaron a Cancún y ahí tuvimos nuestro primer juego Ya contra con Cancún, con utilería utilería. contra Cancún. Ya imagino ahí Sería el oficial. el entusiasmo que hubo en esa ocasión, ¿no? Y pues es muy importante, digo, para la gente que nos está viendo, que en realidad sepan y conozcan la historia del fútbol americano en Yucatán. Esto es para nosotros y para lo que estamos haciendo ahora en este nuevo proyecto, pues dar a conocer ese tipo de detalles y ese tipo de historia tan importante que es, por la que estamos también nosotros aquí, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras abundar un poquito más, Sí. mencionar nombres importantes, porque han de haber pasado muchísimos. Conozco a varios, la verdad, y ha sido... Yo en alguna ocasión también estuve entrenando ya en la última etapa de Búfalos con algunos. Yo estaba chavo, pues no había categorías todavía como ahora que son infantiles, pero no sé si quieras abundar algo más para nuestro público. Sí, un par de datos más, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Es posteriormente a tener este juego con utilería, pues desde luego, como hablas del entusiasmo, quisiera mencionar que ni siquiera fue en un campo oficial, porque reitero, no nos prestaban las instalaciones, no había una liga instituida. Y entonces jugamos en el club de golf Poctapoc, frente al club de golf. Sí. Que también al ver un campo ahí quisimos entrar, tampoco nos lo permitieron. Sí. Pero ahí, si ustedes recuerdan, esa zona de Cancún, en el bulevar, sobre el bulevar Cuculcán, al momento que quieres desviarte hacia el club de golf, hay un camellón muy ancho, suficiente para un campito. Para un campo, y entonces lo convertimos en campo, poníamos ahí nuestros conos naranjas, trazábamos ahí algo de yardas y jugamos en el camellón del Boulevard Cuculcán, ese primer juego que yo llamaría histórico. Un par de timings importantes podría ser en 1989, cuando ya se pudo formar una liga, yo llamaría formal, porque con la llegada como cónsul de los Estados Unidos aquí a Mérida de Brian Salter, cuando llega Brian Salter y él ve la pobreza de utilerías en las que estábamos, entonces él hace cartas a las universidades de Estados Unidos, él como exjugador de Washington Redskins y de Chargers, pues tenía muchos contactos y con un par de cartas, ahora ya con sello oficial de consulado y embajada de los Estados Unidos, muchas universidades respondieron y respondieron enviando utilerías que para ellos eran utilerías ya de desecho o de segunda. Y esas utilerías que ellos no utilizaban ya, para nosotros parecían como nuevas, ¿no? Era una cosa espectacular. Y eran tantas que fueron llegando que permitió equipar a varios equipos, ¿no? Entonces de ahí empiezan a surgir muchos equipos. Bueno, Brian entrenaba a los Cardenales, pero ya estaban los Tigres, los Lobos del TEC, Patriarcas, Hixos, y en fin, una gran cantidad ya de equipos. Digamos que eso es un poco de historia. Un parteaguas también en la historia del fútbol americano en Yucatán. Y sí, yo en realidad empiezo yo con Brian Salter en el 89. Ahí yo me incorporo a Cardenales y ya me toca esa parte. O sea, empiezo en Búfalos cuando llegué yo también a entrenar con ellos. Estaba ahora sí que niño. Y ya cuando se hacen las categorías que ya se empiezan a dividir, ahí arranca. Ahí empezamos a conocer un poco más a fondo la historia del americano. En Yucatán empiezo con los Cardenales y conocemos al coach Brian. Ciertamente que fue un gran promotor e impulsor del deporte mientras estuvo aquí en el estado. Y pues para cerrar, mencionarte algunos de los colegas que todavía están con nosotros. Juan Pérez a la defensiva, muchos como Paco Asunzolo, Mark Papas, Enrique Chávez, en fin, muchos que han pasado por las filas de Búfalos y que ahora han construido esta hermandad. Muchos viven al extranjero, Jesús Chávez, Samuel Chávez, que están en Chicago, y bueno, otros que se han quedado en la Ciudad de México, Monterrey, y otros aquí en Mérida. Pero ha sido una historia muy, muy bonita, que es una alegría venir a compartirlas con un poco de deporte, luego se consolida la amistad y ahora una
una hermandad muy, muy celebrada, 50 años de vida practicando. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, arquitecto. La verdad es un honor tenerte aquí, la verdad, parte de la historia del fútbol americano en Yucatán. Y pues los vamos a estar invitando para a los compañeros también para que vengan a dar sus anécdotas, sus vivencias, pues todo lo que promueve el fútbol americano. Vamos a estar trabajando en este nuevo proyecto aquí con el podcast de los Tigres. Y te agradecemos que hayas tenido la oportunidad de venir. A ustedes, Carlos, ¿Sale? muchas gracias. Mucho éxito con este proyecto de podcast para difundir el deporte. Exacto. Muchas gracias. Carlos. Abrazo.